¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este martes 3 de junio para conversar acerca de la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Cristo, la ley y los pactos es el tema general que estamos abordando, y aquí vamos a hablar un poquito de las tablas del pacto. En Jeremías 31:31 hay un texto que nos habla acerca de esta naturaleza eterna de la ley de Dios en el nuevo pacto. Bueno, vamos a aclarar de que a veces hay personas que distinguen en la Biblia, como decíamos al comienzo, dos grandes pactos, ¿no es cierto? El antiguo, que se identifica con el Antiguo Testamento, y el nuevo, representado por el Nuevo Testamento. El primero estaría destinado exclusivamente al pueblo judío y el segundo al resto de la humanidad. Esa es la idea que prevalece, y entonces hay una discusión, una separación entre un pacto y otro. Correcto. Ahora, sería bueno que hiciéramos también la aclaración de que pacto también tiene una connotación de testamento, ¿eh? O sea, el testamento es un pacto. Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, podría ser así, pero no está la idea de que el antiguo ya quedó obsoleto, ya no sirve de nada, por eso que hubo que hacer uno nuevo. Lo que pasa es que cambiaron las circunstancias. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, recordemos que estaba basada en el sacrificio de un cordero. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ese cordero que estaba representando, porque en el cordero no había el cordero no tenía la posibilidad de hacer que los pecados fueran perdonados. El cordero era solamente un símbolo de Cristo. Entonces, si nosotros vemos, es lo mismo. Lo único que antes ellos usaban un símbolo para referirse a Cristo, y después viene Cristo. Entonces quiere decir de que es exactamente lo mismo. El pacto se mantiene, por eso que... Porque, si nosotros dijéramos que en el antiguo pacto era diferente, quiere decir entonces que los antiguos se salvaban por la muerte del Cordero, y nosotros nos salvamos por la muerte de Cristo. No, todos los antiguos y nosotros nos salvamos por la muerte del mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso que Jeremías, aquí hablando de este concepto de pacto, ¿no es cierto?, de la naturaleza eterna de la ley de Dios, Jeremías 31:31 en adelante, dice: aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Uno podría decir, bueno, lo hizo solamente entonces y lo va a hacer siempre con Israel y la casa de Judá. Sigamos leyendo. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, que hay un problemita, que el pacto, vamos a decir, en algún momento Dios lo hizo, lo mantuvo, le dio bendiciones bajo ese pacto, pero ellos lo invalidaron. O sea, una de las partes, teniendo un compromiso, ¿no es cierto?, porque los pactos o las tablas de ese pacto, ¿no es cierto?, tenían condicionalidades. Así es. Se cumplía si esto iba en este camino, si no, ya el pacto no existía. Ahora fíjate, es interesante notar también que aquí el Señor hace una relación o una comparación de la relación entre Él y su pueblo con la relación de matrimonio. Creo que esto es interesante notarlo, porque el matrimonio es algo tan sagrado y es un pacto hecho entre dos personas que se comprometen a ser fieles la una a la otra hasta que la muerte los separe. Entonces, hoy día el enemigo se ha encargado de invalidar esto, de hacer nulo y de que el matrimonio no tenga ninguna validez prácticamente, porque hoy día se usa la convivencia, entonces ya el matrimonio está quedando obsoleto, es cosa del pasado. Y fíjate, en una cantidad de lugares encontramos en las Sagradas Escrituras que Dios hace la relación de entre el pueblo, entre sus hijos, entre los fieles, entre su iglesia y Él, como una relación de matrimonio. Ahora fíjate, si nosotros invalidamos el matrimonio, para quienes el matrimonio no vale nada,
¿qué les dice de la relación que hay entre Dios y la iglesia, por ejemplo? Nada. Es una relación que puede ser traspasada, puede ser dejada de lado en cualquier momento. Bueno, si tú ves que con lo que has dicho, en realidad cualquier pacto se invalida si una de las partes no cumple los compromisos, las condiciones del pacto. En el caso de Dios, Él se mantiene en la misma condicionalidad, Él no cambia, no fluctúa. Pero por eso que aquí Jeremías de alguna manera nos dice la esencia, y aquí yo no veo cambios ahora en el pacto, porque dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pensando en que antes dijo Jeremías, haré un nuevo pacto. Pero ¿qué dice? Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y aquí aparece el concepto de ley, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿No es lo mismo lo que está pasando antes? Lo que está haciendo es que Dios ahora quiere colocarlas en el centro de la vida misma de cada persona, estos conceptos de ley y este concepto de pacto que Él tiene. Y mira, el 34 lo que va a pasar entonces, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. ¿Acaso en el pacto, llamémosle antiguo, también no había la condicionalidad que Dios perdonaba los pecados? No era que Él se acercaba a ellos, no estaba con ellos, no había un santuario donde Él venía a morar con ellos, no había un día de expiación donde los pecados eran perdonados y el pueblo quedaba libre de toda culpa. Incluso era tan extensiva esta situación de que en el momento en que si alguien no hacía la confesión de sus pecados, Dios dijo, va a ser sacado del pueblo, no va a pertenecer más al pueblo. Y qué indefenso quedaba esa persona, no pertenecer a nada. En cambio dice, yo voy a tener con ustedes alguna pertenencia, les voy a dar seguridad, tranquilidad. Y este concepto que dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, significa que iba a ser tan amplio el conocimiento de la relación que tenía Israel con los otros, que ellos iban a conocer por medio de eso lo que era ese pacto, iban a querer pertenecer a esa relación también. O sea, esa es la función, la misión que Israel tenía en la tierra, dar a conocer estas maravillosas relaciones que Dios quería tener con ellos. Vamos a Hebreo para ver un poquito más acerca de estas tablas del pacto. Hebreos 10:11. Bueno, aquí en Hebreo se habla mucho del pacto, ¿eh? Sí. Y se aclaran muchos conceptos, y no solamente se aclaran, sino se ve qué relación existía entre el antiguo pacto, que algunos llaman, y el nuevo, que es el mismo al final. Y ciertamente dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Bueno, entonces ahí uno está justamente diciendo lo que yo decía anteriormente. El cordero que se mataba, bueno, era un símbolo del sacrificio de Cristo, pero eran muchos corderos los que representaban, porque cada persona que cometía un pecado tenía que llevar un cordero de un año, sacrificarlo. Entonces esto se hacía muchas veces. En cambio, cuando Cristo murió, Él es el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no tuvo que hacer muchos sacrificios, fue solamente un sacrificio que hizo, y eso fue suficiente para que todos los pecados fuesen perdonados, desde Adán hasta la última persona que peque en este mundo. Exactamente. Mañana vamos a tomar un poquito el tema para pasar otro más, así que los esperamos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Qué significa tener la ley de Dios escrita en el corazón? ¿En qué difiere de meramente comprender la ley de Dios como un código de obediencia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.